Durante mucho tiempo se nos enseñó que el dinero es algo que se busca, que se persigue, que se corre detrás de él como si tuviera voluntad propia y placer en escapar. Pero Florence Scovel Shinn enseñó una ley que contradice por completo esa creencia. El dinero no huye, responde. Y aquí nace una de las paradojas más incómodas del camino espiritual. Cuando corres detrás del dinero, él se aleja. Cuando te detienes y te colocas en autoridad, él se acerca. No porque te necesite, sino porque obedece. Déjame preguntarte algo con absoluta claridad. ¿Alguna vez sentiste que cuanto más te esforzabas por ganar dinero, más difícil se volvía? ¿Alguna vez tuviste la sensación de estar persiguiendo algo que siempre parecía un paso adelante? Esta historia no trata de técnicas de atracción ni de fórmulas rápidas. Trata del día exacto en que alguien dejó de correr y el dinero comenzó a buscarla, porque hay un punto preciso en el que la energía se invierte, un momento silencioso en el que el perseguidor se vuelve imán, y cuando eso ocurre, la vida entera reorganiza su dirección. Si hoy sientes que estás cansado de empujar, de insistir, de perseguir oportunidades, tal vez no necesites moverte más. Tal vez necesites detenerte en el lugar correcto, y ese lugar no es externo. Ella había aprendido a moverse rápido. Desde muy joven entendió que nadie iba a traerle nada servido, así que desarrolló una habilidad: anticiparse, buscar, insistir. Trabajaba duro, aprendía, se preparaba, enviaba propuestas, tocaba puertas, ofrecía ideas. No era pasiva. No era descuidada, era constante, y durante un tiempo eso parecía funcionar. El dinero entraba, pero nunca se quedaba demasiado. Llegaba con esfuerzo y se iba con facilidad. Había semanas buenas, meses aceptables, pero siempre existía una sensación subterránea de persecución, como si todo dependiera de no detenerse jamás. Cada mañana comenzaba con la misma urgencia invisible. El cuerpo despertaba antes que la mente, el pecho apretado, la respiración rápida. Antes incluso de levantarse, la lista mental ya estaba activa. A quién escribir, qué ofrecer, qué mejorar, qué corregir. No era ambición, era miedo a quedarse atrás. Cuando un ingreso se retrasaba, ella reaccionaba con más movimiento, más mensajes, más ideas, más energía hacia afuera. Y cuanto más empujaba, más pesada se volvía la sensación interna. Había días en los que terminaba exhausta, no por el trabajo, sino por la tensión. No descansaba, desconectaba el cuerpo, pero la mente seguía corriendo. El dinero se había convertido en algo que debía ser alcanzado antes de que escapara. Cada rechazo era interpretado como señal de urgencia. Cada silencio como una amenaza, cada pausa como peligro. Sin darse cuenta, empezó a hablarle al dinero desde la persecución. Tengo que conseguirlo. No puedo detenerme. Si no lo hago yo, no llega. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra crea la relación, y esa relación se había vuelto desigual. Ella corría, el dinero no. El punto de quiebre no llegó con una crisis espectacular, llegó con cansancio. Una tarde cualquiera, después de una jornada larga, se quedó sentada frente a la pantalla apagada. No había malas noticias, tampoco buenas, solo una sensación clara y honesta. Estoy cansada de perseguir. No era resignación, era lucidez. Por primera vez se permitió reconocer algo incómodo. No estaba fallando por falta de esfuerzo, estaba agotándose por exceso de empuje. Ese reconocimiento fue el inicio de todo. Buscando comprender lo que sentía, volvió a un libro que había leído años atrás, pero que nunca había integrado del todo. Florence Scovel Shinn. No lo abrió esperando soluciones prácticas, lo abrió buscando orden interno, y entonces encontró una frase que la detuvo por completo.
Nunca persigas lo que tiene la ley de venir a ti. Esa frase desarmó una estructura completa. Florence explicaba que el dinero no responde al movimiento externo, sino a la posición interna. Que cuando alguien se coloca en necesidad, emite carencia, y cuando alguien se coloca en autoridad tranquila, emite atracción. El error no era trabajar. El error era trabajar desde persecución. Ella había estado empujando la vida, como si el dinero fuera algo sordo, distraído, indiferente. Pero Florence enseñaba lo contrario. El dinero escucha y responde al tono, no al volumen. Comprendió algo esencial. No había estado hablando desde el centro, había estado reaccionando desde la periferia. Cada acción nacía del miedo a que no llegara, y ese miedo, sin querer, estaba ordenando distancia. Recordó momentos pasados en los que, curiosamente, el dinero había llegado sin esfuerzo, cuando estaba tranquila, enfocada, presente, nunca cuando estaba desesperada. Florence llamaba a esto la ley del imán. El bien busca al que no lo persigue, no porque sea arrogancia, sino porque la autoridad interna es silenciosa. La revelación fue clara y directa. No necesitaba correr más, necesitaba reposicionarse. El dinero no debía ser cazado, debía ser permitido. Y permitir no es esperar pasivamente, es declarar desde el lugar correcto. Ese fue el verdadero aprendizaje. Esa noche hizo algo distinto. No escribió, no planeó, no buscó oportunidades. Se sentó, espalda recta, pies firmes, manos relajadas. Respiró lento hasta que el cuerpo dejó de empujar el momento. Cuando la mente se aquietó, habló internamente, con voz firme y serena. Dejo ahora de perseguir el dinero. Pausa. Me coloco en la posición de autoridad tranquila, donde el dinero me reconoce. Otra pausa. El dinero me busca, me encuentra y coopera conmigo bajo la ley divina. No hubo emoción intensa. No hubo expectativa inmediata. Solo una sensación clara de alineación. Florence enseñaba que cuando el decreto es verdadero, el cuerpo se relaja primero. Y así fue. El aire se sintió distinto, no ligero, ordenado. Los días siguientes no trajeron fuegos artificiales, trajeron algo más sutil, silencio sin ansiedad. Ella dejó de enviar mensajes innecesarios, dejó de insistir, respondía cuando era llamado. Y entonces ocurrió el primer cambio. Una persona que no veía desde hacía meses la contactó con una propuesta clara. No pidió explicaciones, no exigió justificaciones, simplemente dijo: pensé en ti. Al día siguiente, otra conversación que había quedado inconclusa se reactivó sola. Una oportunidad que antes parecía lejana, ahora fluía con naturalidad. No eran golpes de suerte, eran respuestas. El dinero comenzó a llegar sin ser empujado, no con urgencia, con coherencia. Ella notó algo aún más importante. Ya no sentía que debía atraparlo. El dinero se acercaba porque el campo estaba abierto. Florence tenía razón. Cuando dejas de perseguir, te vuelves visible. El cambio no fue solo financiero, fue interno. La vida dejó de sentirse como una carrera y empezó a sentirse como una conversación. Pregúntate, ¿desde dónde te mueves? Florence Scovel Shinn nos recordó que el dinero no responde al apuro, sino a la posición, que no llega a quien lo persigue, sino a quien se alinea. Tal vez has estado corriendo sin darte cuenta. Tal vez has confundido acción con persecución. Tal vez no necesitas más velocidad, sino más centro. Tu palabra no fue diseñada para rogar, fue diseñada para ordenar. Cuando te colocas en calma, el flujo cambia de dirección. Cuando te estableces en autoridad, el bien te reconoce. Continúa este camino conmigo.
La próxima enseñanza te mostrará cómo sostener esta posición sin recaer en el impulso de correr. Porque el día que tú te detienes en el lugar correcto, el dinero inevitablemente comienza a buscarte.